Buen día, alumnos. Gracias por estar visualizando la clase del día de hoy. Vamos a hablar rápidamente sobre este principio que está basado en cuanto a los principios lógicos supremos. Ustedes en anteriores clases estuvieron visualizando y analizando también el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido, y en esta clase vamos a estar analizando brevemente lo que es el principio de la razón suficiente. Hay que aclarar algo muy importante, muchachos, en cuanto a estos principios, que sin la existencia de ellos, el pensamiento, pues en pocas palabras, sería inválido. ¿Qué quiere decir con esto? Hubiere un mal razonamiento. En pocas palabras también podríamos decir, no habría coherencia en el sentido de las cosas. No existiera lo que es la verdad. Y bueno, también cabe aclarar que dentro de este principio, al hablar de una razón suficiente, o también lo vamos a encontrar como el término de principio de causalidad, es que, en pocas palabras, todo tiene una causa explicada. Todo ser tiene una razón suficiente. Todo lo que existe puede entrar, que se puede explicar. O también podemos decir que toda afirmación necesita justificación. Hablando de un aspecto psicológico, podríamos hablarlo también como que toda acción tiene una motivación, ¿sí? Y vamos a analizar entonces rápidamente lo que es el concepto. Cabe resaltar, muchachos, que cada uno de los principios que ya mencionamos en este mismo video, hay que identificar tres características importantes. Número uno, que estos principios son universales. Número dos, que son necesarios. Y número tres, que son evidentes. Ahorita vamos a aplicarlo de acuerdo al concepto de lo que es el principio de razón suficiente. El término que se le da al principio de razón suficiente nos dice: solo es verdadero aquello que se puede probar suficientemente, basándose en otros conocimientos o razones ya demostradas. En algo más sencillo para poderlo identificar es que todo debe de tener una explicación que lo sostenga. Al hablar de razón suficiente, muchachos, no estamos hablando de un pensamiento, sino como una creencia. Y al referirnos como creencia, no me estoy refiriendo a lo que es una religión, sino a lo que se cree y a lo que entonces podemos decir que lo que existe tiene una razón y es verdad, y que, en resumen, no es necesaria la comprobación. Al referirnos también al principio de una razón suficiente, también lo vamos a identificar como el principio de la causalidad, ya lo hemos mencionado. Este término también, muchachos, desde el tiempo antiguo, los griegos siempre han expresado en que toda causa tiene un efecto. Podemos decir que nada puede moverse por sí solo. Al identificar también este término, vamos a identificar dos aspectos principales. El primero nos dice que las cosas no ocurren de manera aislada.
El segundo aspecto importante nos dice, todas las causas están ligadas unas a otras en un proceso de interacción. Por eso aquí entra el término de que nada puede moverse por sí solo, o que toda causa tiene un efecto. Por eso hablamos en las características que son evidentes. Entonces, muchachos, podemos decir que nada existe sin una razón suficiente. Ahorita estábamos analizando que también se le da el término de causalidad y hablábamos del término que toda causa trae un efecto. Podemos resumirlo también que todos los hechos tienen una explicación. Nada sucede porque sí. Tomemos como ejemplo los fenómenos ordinarios. ¿A qué me refiero con este tipo de fenómenos? Cuando está lloviendo, cuando hay un día soleado, cuando existe lo que es o surge lo que es un sismo o un temblor. ¿Sí? Todo en la parte científica siempre se han cuestionado el por qué suceden las cosas. Y aquí entra en lo que son las tres características, en el cual son necesarios. ¿Por qué son los principios necesarios? Porque de ahí van a partir para poder analizar la situación, los entes, el sujeto. Vamos a estar analizando también lo que es el objeto. Vamos a preguntarnos el porqué de las cosas. ¿Sí? Cuando hablamos de un principio de causalidad o un principio de razón suficiente, es porque todo tiene una razón de ser. ¿Sí? Hemos aún escuchado ese término en una canción, mi razón de ser. ¿Cuál es esa razón? El por qué existe, el por qué está ahí a su lado esa persona, pero también esto aplica en todos los demás aspectos. Veamos otro ejemplo. Un coche no se puede mover por sí solo. Necesita que algo lo impulse o algo lo esté moviendo. Y en este caso entra un sujeto o una persona, un ente. ¿Sí? Y entonces ahí sabemos la causa por el cual se está moviendo ese coche. Otro ejemplo sería, el ejemplo sería el término del terrorismo. ¿Por qué existe el terrorismo? Esto no surge nada más porque sí o de la nada. Tiene que haber un porqué. Y aquí se aplica el principio de la razón suficiente. ¿Sí? Este tipo de grupos que dijimos que eran terroristas, bueno, han surgido de alguna forma, por algún conflicto social, un conflicto político, que en su momento hay un desacuerdo o en su momento también hubo un daño o perjudicó algo que hizo el movimiento social o político. ¿Sí? En este caso, se está diciendo que su razón suficiente por el que surgen los terroristas es que hubo una agresión armada en su momento de esa asociación política. Podemos hablar de otro ejemplo en cuanto a la razón suficiente. Es porque sencillamente, y hablamos también el término de filosofía, es ¿por qué existimos? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? No solamente es nacer, morir, ¿sí? Sino que en su momento también la pregunta aquí es, y es abierta y te la dejo como reflexión. ¿Cuál es tu razón por la cual tú estás existiendo? Por eso también no podemos decir que
no es nada o que simplemente fue un accidente, no, sino que cada ser, cada sujeto existe por algo, porque tiene una razón. Y hasta la fecha seguimos teniendo vida y seguimos adelante porque hay una razón suficiente, ¿sí? Es como si habláramos, para que un robot pueda moverse, tuvo que haber existido primero su constructor, su diseñador, su creador, y que en este caso, por medio de un control, ¿sí?, lo puede estar usando, le puede estar dando esa vida, movimiento, ¿sí? ¿Cuál es su razón de ese robot? Pues de que haga estas características, haga estas tareas, pero por esa razón existe, ¿sí? Pues de alguna forma, este es el tema general que engloba estos 4 principios al término o al tema general de lo que es la afirmación y la negación, que en su momento nos decía las actividades que todo está basado a principios. ¿Y cuáles serán esos principios? Los que ustedes estuvieron viendo en estas clases, y el día de hoy se estuvo viendo este cuarto principio. Pues muchas gracias por su atención, muchachos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.